Vamos a abrir la Biblia a la epístola de los Filipenses, capítulo número 4, y hoy vamos a leer un versículo que ustedes conocen muy bien y que le gusta repetir, ¿verdad? Filipenses 4:13. Yo sé que se lo sabe de memoria, ¿verdad? Pero como sé que no se saben los anteriores, ustedes los vamos a leer también. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Vamos a leer ahí en la Biblia estos tres versículos de la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? Yo voy a contar a tres y usted lo lee en su Biblia y luego yo lo leeré en la versión que normalmente yo uso, que es la versión Nueva Traducción Viviente o NTV. Amén. ¿Está listo? Podemos leer Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Voy a contar a tres entonces y lo lee ahí donde está. 1, 2 y 3. Ahora lo leeré yo en mi versión. Dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. El versículo 13, que es muy conocido por todos, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Como dice Filipenses 4:13. Ya se lo aprendió hoy, ¿verdad? Entonces apréndase los otros dos, los anteriores, para poder entender el versículo 13. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Reconocemos que todo don perfecto viene de ti, Señor, del Padre de las luces, que todo lo bueno, Señor, que pueda haber en nosotros viene de ti, Señor, que toda gracia, que toda bendición viene de ti, Señor del cielo. Por eso esta mañana queremos acercarnos al trono de tu gracia a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y pedirte, Señor, que esta palabra traiga, Señor, respuestas a nuestras vidas. Señor, que desde tu trono, desde, Señor, tu presencia, vengan las respuestas para el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor. Al escuchar esta palabra, Señor, que tu Santo Espíritu y tus ángeles, Señor, traigan esas respuestas a sus corazones, a sus mentes, a sus vidas, y que les puedan dar fe, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Oro, Señor, poniendo delante de tu presencia este tiempo, rogando, Señor, tu gracia, tu revelación, tu sabiduría y tu entendimiento a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero empezar diciendo que cuando conocemos y llegamos a creer en el Evangelio original de la Biblia y lo llegamos a hacer de manera precisa y de manera profunda, entonces es que podemos llegar a entender que en Jesús como el Cristo todos los problemas tienen una solución, por lo que es como que si los problemas terminaran completamente. Cuando decimos que el problema ya no es problema, no significa que no van a haber problemas. No es que como por arte de magia se van a desaparecer los problemas, sino que a pesar de los problemas sabemos que Dios ya está con nosotros. Por eso decimos que el problema, aunque llegue a nuestra vida, ya no es un problema. Sin embargo, la mayoría de personas creyentes y no creyentes, lo primero que hacen en la vida es angustiarse cuando tienen un problema. Lo primero que hacen es preocuparse. Es ponerse a pensar: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué no va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir? Y entonces empieza una angustia en su corazón, empieza una preocupación en su corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? En Mateo capítulo 6, versículo 27 dice: ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Es una pregunta.
¿Acaso cuando tú acumulas todas tus preocupaciones, cuando logras acumular todas tus preocupaciones, acaso haciendo eso vas a lograr aumentar un solo momento a tu vida? ¿Será que entonces que si yo me preocupo más, entonces voy a resolver mi problema? ¿Será entonces que si yo me preocupo más y me martirizo más y me angustio más, entonces voy a poder añadir un día más a mi vida? La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que tenemos que entender que Dios ya tiene una respuesta. Es por eso que resulta muy importante entender claramente qué es lo que significa que todos los problemas han terminado. ¿Qué queremos decir cuando hablamos y decimos, es que mi problema ya no es problema? Pablo lo había entendido y creía que sus problemas en realidad ya no eran un problema. Pablo llegó a creer que sus necesidades ya habían terminado. Por eso él dice en este pasaje, no que haya pasado necesidad alguna vez, no que haya tenido escasez alguna vez, no que tenga escasez ahora. No, es que yo he aprendido a vivir feliz, he aprendido a vivir contento, he aprendido a vivir con gozo, con lo que tengo. ¿Y qué es lo que Pablo tenía? ¿Qué era lo que Pablo tenía? ¿Acaso es que Pablo tenía mucho dinero? ¿O es que Pablo tenía muchas casas? ¿O es que Pablo tenía un montón de carros? ¿O es que Pablo se había sacado ya la lotería? ¿Por qué es que Pablo dice, no, es que yo no paso necesidad, porque estoy contento, puedo vivir contento con lo que tengo? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo que tiene? Es más, cuando usted revisa la Biblia, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los filipenses, se encuentra en la cárcel. Estaba en la cárcel. No es que estuviera en un buen restaurante, un buen hotel, disfrutando la vida ahí y dijera, todo lo puedo en Cristo, como que me fortalece. Como dicen algunos hermanos, soy sufriendo por el Evangelio con un plato grandote enfrente, ¿verdad? Entonces no, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba pasando una situación de estar en la cárcel, y desde ahí es que Pablo escribe y dice, estoy contento con lo que tengo. ¿Y qué era lo que Pablo tenía? Es que Pablo tenía la verdad de que Jesús es el Cristo. Entonces, sin importar su circunstancia, Pablo estaba diciendo, yo puedo vivir con gozo, yo puedo vivir feliz, yo puedo vivir tranquilo. Los cristianos hoy, en realidad, la gran mayoría no tienen gozo en su vida. La gran mayoría no vive gozoso. Entonces, si no ven la respuesta de Dios en sus vidas, no viven gozosos. Y aún los que miran la respuesta de Dios tampoco pueden vivir contentos, porque siempre quieren más unción, siempre quieren más milagro, siempre quieren más añadidura, siempre quieren más toque de Dios, pero no pueden creer que Jesús es el Cristo. Entonces, el secreto del cual Pablo está diciendo acá, he encontrado, tengo el secreto para vivir feliz, es tener a Jesús como el Cristo en nuestra vida. Que si no tenemos a Cristo en nuestra vida, de verdad no podemos ser felices. Aunque nos esforcemos y aunque digamos soy feliz, nos hace falta resolver esa parte espiritual de nuestra vida. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podía decir que no necesitaba nada. Y es que cuando Dios es tu pastor, nada te falta. Ya lo tienes todo. Así que es importante creer correctamente que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Entonces debemos creer correctamente lo que la Biblia dice. Como nosotros creemos la Biblia, hacemos la declaración que está aquí, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos. Así que te voy a invitar a que la hagamos esta mañana. Voy a contar a 3 y usted la repite conmigo. 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús el Cristo ya lo tenemos todo.
Señor. Dígale que tiene a su lado, ya lo tienes todo en Cristo. Amén. Ya lo tenemos todo en Jesús como en Cristo. No hay otra verdad más grande en la Biblia. ¿Es esta la verdad más grande? Entonces, si tenemos la verdad más grande de Dios, entonces ya lo tenemos todo. Ya tenemos a Dios con nosotros. Entonces podemos vivir felices. Por favor, sonríe al que tiene a su lado y dígale: Dios te ama. Podemos vivir felices. Podemos vivir felices. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Qué piensa usted? ¿Será que hay algún problema que me puede quitar el gozo? Parece que solo 5, ¿verdad? Pueden mantener su gozo. ¿Será que si yo tengo una dificultad pierdo mi gozo? ¿Verdad que no? Entonces hay un problema. Es que la vida tiene problemas. Y la misma Biblia dice que así como las chispas fueron creadas para el fuego, el ser humano fue creado para la dificultad. Entonces aquel que quiera vivir una vida sin problemas tiene que morirse. Es que la vida tiene problemas. Debes entender eso. La vida está hecha de problemas. Y entonces en medio de los problemas tenemos que creer en Dios. Y tenemos que creer firmemente que Jesús es el Cristo. Así que quiero compartir con usted los 3 pensamientos del día de hoy. El primero dice: en Jesús el Cristo, tu problema ya no es problema. Dígale que tiene a su lado: en Jesús el Cristo, tu problema ya no es problema. Amén. Entonces, si yo tengo a Cristo, el problema puede estar ahí, pero yo me aferro a Cristo, yo me agarro a Cristo, yo creo en Cristo firmemente, yo creo que Él es Dios y que está conmigo. Entonces mi problema ya no es problema. Es que Jesús el Cristo vino a solucionar todo el problema del ser humano. El ser humano tiene problemas físicos, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez se han enfermado alguna vez, y entonces hay problemas físicos, problemas de salud vienen, y efectivamente están ahí. Otros más tienen problemas familiares, tienen problemas con los hijos, tienen problemas con el matrimonio, tienen problemas con la demás familia. También los problemas económicos vienen a la vida, y a veces no tenemos. Y entonces no tener a veces para mucha gente es una angustia. Yo conocí a un pastor que cuando no tenía dinero se enfermaba, y entonces yo varias veces fui a orar por él, y entonces lo encontraba en su cama hasta con los ojos tapados y en plena oscuridad. Y entonces la primera vez yo dije: pobre el hermano, y fui a orar: y Señor, sánalo, Señor, levántalo. Pero después, cuando fui otra vez, me empecé a dar cuenta que se repetía cada vez que no había dinero en la iglesia. Y entonces yo dije: ¿por qué se enferma cada vez que no hay dinero? Y entonces yo me empecé a dar cuenta de que era un patrón, y que cada vez que no había dinero en la iglesia y no tenía para gastar, él se enfermaba, caía con un estado depresivo, y se encerraba en una habitación y apagaba sus luces y se ponía hasta algo en los ojos y decía: tengo migraña. Pero solamente llegaba alguien y entonces le llegaban a dejar a veces el dinero, o llegaba un hermano y decía: mire, el Señor me puso a traerle esto, y entonces al otro día estaba sano. Entonces se volvió un patrón, y yo me di cuenta de la vida de ese pastor, muy cercano. Y entonces yo dije: qué terrible. Eso es no entender lo que la Biblia dice. Es que podemos tener problemas físicos, podemos tener problemas económicos, y podemos tener un sinfín de problemas, pero en realidad tenemos que encontrar cuál es la causa de los problemas. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice que así como el gorrión que va, o como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin una causa. Es decir, todo lo que pasa tiene una causa. Hay una causa, hay una razón. Entonces todo tiene una razón de ser. Si nosotros analizamos la causa de todos los problemas, vemos una sola causa. Es que todos los problemas de la vida tienen una sola razón, tienen una sola causa. ¿Y cuál es? Es que el ser humano es un ser espiritual que debe estar con Dios, pero cuando queda separado de Dios, entonces esta es la causa por la cual llegan todos los problemas a su vida. Es igual que el pez que está fuera del agua. Usted le puede poner a un pez una pecera de oro,
una gran pecera, o le puede llenar la pecera con todo el alimento de un mes, pero ese pez, si no tiene agua, muere. Igual el ser humano, si no está con Dios, muere. Entonces, aunque tenga una buena pecera, aunque tenga todo el alimento que necesita, esa persona, si está fuera de Dios, si está separada de Dios, tiene problemas. Tarde o temprano vienen los problemas. Entonces, la causa de todos los problemas del ser humano es que está separado de Dios. Jesús, como el Cristo, es el único camino para que el ser humano que está separado de Dios pueda encontrarse de nuevo con Dios. Es que no hay otra manera. No es que yo practique una religión, no es que yo estudie teología, no es que yo haga buenas obras. Es que la Biblia dice que solo hay un camino para que yo pueda regresar a Dios, y ese camino es Jesús, el Cristo. Por eso, si estamos junto con Dios, a través de Jesús como el Cristo, se solucionan todos los problemas del ser humano. Empezando por el problema espiritual o eterno, se resuelve el problema espiritual o eterno. Y esto es porque Cristo vino a resolver principalmente el problema espiritual a través de la cruz y la resurrección. Esto es porque Jesús, como el Cristo, venció a Satanás ya. Venció la potestad de Satanás y entonces nos rescató. Por eso decimos que Él es el verdadero Rey, que ya derrotó a Satanás y nos libró de la muerte. Por eso ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya no, si morimos hoy, gloria a Dios. Y si no morimos hoy, gloria a Dios. Si Dios nos da vida, viviremos para Cristo. Y si Dios ya no nos da vida, entonces moriremos para Cristo. ¿Cuál es el problema entonces? Aún la muerte tiene solución. Dice Colosenses capítulo 2 y versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo ya venció a Satanás. Por favor, crea esta verdad de la Biblia. Cristo ya venció a Satanás. Por favor, crea esta verdad de la Biblia. Cristo ya venció a Satanás. En Venezuela se nos acercó un hermano que trabaja en las cárceles y llevaba grabado un su disco. Y él dijo, es que 2 de los jefes de las pandillas más grandes de la cárcel se convirtieron. Y entonces hemos grabado su testimonio. Y entonces cuando las hermanas le empezaron a compartir qué era lo que hacíamos nosotros aquí en la cárcel y cómo es que se debe predicar que Jesús es el Cristo y que no es el testimonio el que va a salvar a la gente y que no es grabando un testimonio de alguien que tenemos que evangelizar. Entonces los hermanos recogieron su disco, ya no lo quisieron dar. ¿Por qué? Porque ellos creen que con el testimonio de alguien que ha sido muy malo, y entonces, ese fue muy malo, entonces hay que dar su testimonio, entonces la gente se va a salvar, pero realmente ningún testimonio salva. Ninguno. Es que solo hay un camino, es Cristo. Y Él ya derrotó a Satanás. Entonces los testimonios solamente están enalteciendo a Satanás. Mucha gente hoy le está dando la gloria a Satanás y levantan a Satanás. Oh, qué grandote Satanás, ¿verdad? Qué grandote, qué poderoso, pero no creen en la verdad de la Biblia, no creen que Dios a través de Cristo ya derrotó al diablo. Entonces la gente cree que ellos tienen que vencer al diablo. Colosenses 1:13 dice que Cristo nos rescató de la oscuridad, del reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es que Jesús murió en la cruz y resucitó tal como dicen las Escrituras. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento anunciaban quién era el Cristo. Más de 300 profecías decían quién tenía que ser el Cristo. Y decían, si tú eres el Cristo, se deben cumplir estas más de 300 profecías. Quedaron registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías. Y decían, por ejemplo, de qué familia tenía que venir el Cristo. Decían, por ejemplo, cómo iba a ser vendido el Cristo. Decían, por ejemplo, el lugar donde iba a nacer el Cristo. Decían, por ejemplo, en dónde iba a ser enterrado el Cristo. Decían, por ejemplo, en cuánto tiempo iba a resucitar el Cristo. Decían, por ejemplo, cuánto tenía que sufrir el Cristo. Decían todo acerca del Cristo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento hablan de quién es el Cristo, el Mesías que va a venir. Y entonces solo alguien cumplió esas más de 300 profecías. Solo alguien vino a cumplir cada una de esas profecías. Y es Jesús.
Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo. Es que no hay otro. Hoy se están levantando muchos Cristos. Yo ya le comenté de una mujer que se llama Cristo Lisbeth aquí en Guatemala. Y ella dice que es el Mesías. Y entonces está diciendo que ella es el Mesías. Y entonces está dando seminarios acá en Guatemala enseñando que ella es el Cristo. Es que en Corea también me encontré con una mujer de 1,5 metros. Y gobernantes de las naciones también llegan ante ella y se postran para que los bendiga. Y dicen que esa mujer es el Cristo. En Argentina hay otros 2. En Australia hay otro. En Estados Unidos hay varios. En Corea hay 35. Aquí en Guatemala y hay menos 1 que dicen que son el Cristo, que son el ungido, que son el Mesías. Entonces, de verdad, usted debe percatarse muy claramente de quién dice la Biblia que es el Cristo. Por eso decimos insistentemente que solo Jesús es el Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Es que no hay otro Cristo. No hay otro Cristo. Solo Jesús vino a cumplir las más de 300 profecías. Y lo hizo por nosotros. Por eso Él dijo, consumado es. Por eso aquellos que creen en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, son nacidos de Dios y son salvos. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 4 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos su mandamiento. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo lo que el Hijo vino a hacer es vencer a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe en el Hijo que ya venció al mundo. Entonces, si yo tengo a Cristo, si Él es el fundamento de mi vida de fe, si Él es el fundamento de mi vida espiritual, si Él es el fundamento de toda mi vida, entonces Jesús es el Cristo. Y entonces ya venció al mundo también. Ya venció los problemas del mundo. Entonces, ¿será que lo económico me va a derribar en mi fe? No. ¿Será que la salud me va a derribar en mi fe? No. ¿Será que un problema familiar me va a derribar en mi fe? No. ¿Será que un problema matrimonial me va a derribar en mi fe? No. Es que Jesús sigue siendo el Cristo y nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto. Jesús es el Cristo. Entonces se resuelven todos los problemas. Pero si yo no puedo creer de esa manera, entonces de verdad yo no he nacido de Dios. Dios ya está dentro de aquellos que son nacidos de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Eso significa que Dios ya está con usted. Dígale que tiene a su lado, Dios ya está contigo. Y es que no vino solo para el día domingo. Muchos dicen: voy a ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Voy a ir a la iglesia para encontrarme hoy con Dios, que Dios me toque, ¿verdad? Y entonces creen que Dios solo está el domingo y de ahí el resto de la semana no se acuerdan de Dios. Pero dice la Biblia que si Cristo está en nosotros, entonces el Espíritu Santo ya vino, y el Espíritu Santo es Dios y estará eternamente con nosotros. Por favor, entienda que el Espíritu Santo es Dios, que ya está con nosotros. Así que el Espíritu Santo no es un toque. No es un toque que yo voy a recibir hoy, y voy a empezar a temblar. No, es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es un toque. Un joven le preguntaba a un pastor: pastor, ¿qué hago cuando estoy perdiendo el toque que recibí del concierto? ¿Qué puedo hacer? Porque siento que estoy perdiendo el toque que el Espíritu me dio cuando fui al concierto. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo, que es Dios, es un toque? Si alguien quiere que alguien te toque, que te toque que tenga al lado. Y ya te tocaron. Pero es que eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es un toque. Tampoco es una fuerza. No, no es una fuerza que me bota. No, el Espíritu Santo es Dios. Tampoco es solamente una unción. No, es que el Espíritu Santo es Dios. No es solamente un milagro. No, es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es un don solamente. El Espíritu Santo es Dios. Por eso me gusta la versión NTV. Cuando
Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces el espíritu que está dentro de nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Eso significa que el espíritu del mundo no me puede destruir si yo tengo a Dios conmigo. Entonces no importa lo que venga, el Espíritu Santo ya está conmigo. Y el Espíritu Santo es Dios que está conmigo. Y entonces yo puedo creer de esa manera. Entonces terminan los problemas de los hijos de Dios, quienes ya son salvos y ya tienen a Dios con ellos eternamente. Por eso Pablo escribió: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero se llega a esa conclusión de fe cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, no de otra manera. Voy al segundo pensamiento de esta mañana. Debemos creer y entender correctamente qué significa que todos los problemas han terminado. Yo escucho a mucha gente decir: el problema ya no es problema. Yo escucho a mucha gente repetir: Jesús es el Cristo. Yo escucho a mucha gente en las naciones, de verdad, hay mucha gente que dice: ah, sí, ahora el problema ya no es problema. Pero en realidad debemos creer y entender correctamente qué significa esta expresión, que todos los problemas han terminado. Es que la mayoría de la gente entiende y cree en Cristo según la carne. Creen en Cristo de manera carnal, tienen fe en Dios de manera humana, reconocen a Jesús solo como un hombre que vino a morir en la cruz, pero no entienden ni creen que Jesús es el Cristo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, escribió diciendo: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, pero qué tan diferente lo conocemos ahora. Pablo estaba diciendo: es que si a Cristo conocimos en la carne, humanamente, ahora ya no creemos en Él así. Ahora creemos que Él es Dios, que Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por mi vida, y Él es Dios. Entonces Cristo es Dios. Cuando yo creo humanamente, mi fe se vuelve un esfuerzo, es un sacrificio que yo hago. Pero cuando creo correctamente según la Biblia, mi fe viene de Dios. Así que no es algo que yo pueda generar en mi vida, sino que es Dios quien pone en mí la fe, porque deja de ser algo humano y tiene que ser algo que viene de Dios. Es interesante cómo el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 3, y les escribió haciéndoles esta pregunta: Gálatas, ¿será posible que sean tan tontos? Gálatas, ¿será que ustedes son tan tontos, Gálatas? Les dijo: Gálatas, de verdad, a ustedes se volvieron tontos. Y les hace esa pregunta después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué ahora están creyendo que por lo que ustedes hagan van a ser salvos? ¿Por qué ahora están creyendo esto? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha hechizado? Es que los Gálatas, aunque habían recibido la verdad de que Jesús es de Cristo, ya no estaban creyendo en esa verdad. Entonces las personas de Israel también esperaban a un Mesías, a un Cristo. Pero Israel entendía al Cristo principalmente de forma física, de forma humana. Creían que iba a venir un Mesías, que iba a venir alguien que vendría a liberar físicamente, políticamente y militarmente a Israel. Y entonces los israelitas pensaban y decían que cuando venga el Mesías, Él va a liberar a Israel de Roma.
y va a cambiar el gobierno de Israel. Y entonces todo va a cambiar, porque así dice la Biblia, que va a venir un Mesías que va a arreglar el problema político, el problema económico, y le va a dar de comer a toda la gente. Y entonces Israel va a ser libre de Roma, militarmente, físicamente, políticamente, económicamente. Y entonces Israel creía de esa manera, a tal grado, era así, que la profetisa Ana sabía que Jesús era el Cristo, pero lo entendía solamente como aquel que habría de redimir a Jerusalén y no al mundo. No lo veía como el Mesías Cristo, sino que lo veía políticamente, lo veía humanamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38, habla de esta mujer llamada Ana. Era una profetisa y estaba en el templo. Había permanecido ahí en el templo desde que quedó viuda. Vivió 7 años con su marido y después quedó viuda y dedicó toda su vida a estar en el templo. Y estaba ayunando y estaba orando, pero todos sus esfuerzos no le habían permitido entender quién era el Mesías que venía. Entonces hoy la gente también está ayunando y está orando mucho, pero no han entendido quién es el Mesías. Entonces hubo un momento en que Jesús estuvo en la tierra y vinieron los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos y se juntaron con los discípulos de Cristo, y entonces vieron que los discípulos de Cristo no ayunaban, y entonces le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mira, los discípulos de Juan el Bautista ayunan. Mira, los discípulos de los fariseos también ayunan. ¿Y por qué los tuyos no ayunan? Y entonces Jesús les dijo: es que tienen el novio. El que está con el novio no necesita ayuda. Entonces la gente hoy que cree físicamente y humanamente necesita ayudar mucho. ¿Por qué? Porque no tiene al novio. Si tienes al novio, no necesitas ayudar. Jesús es el novio. Jesús es el Cristo. La iglesia es la novia. Entonces la iglesia que llega a entender esta verdad tiene al novio, y entonces ya no se esfuerza tanto en ayudar. Aquella mujer llamada Ana, dice Lucas 2, 36, 38, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados, y después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, nunca salía del templo, nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, de día y de noche. Nunca salía del templo, vivía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Y llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y entonces Ana, la profetisa, comenzó a alabar a Dios y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Israel. Entonces, ¿cuál era lo que ella creía? ¿Qué era lo que ella creía? Es que vendrá un Mesías que va a liberar, que va a rescatar a Israel. Pero no creían correctamente que Él era el Cristo. Las personas que vieron el milagro de los 5 panes y los 2 peces querían que Jesús fuera su rey, porque dijeron: este puede multiplicar panes, puede multiplicar peces, así que nos va a dar de comer toda la vida. Entonces va a suplir todas nuestras necesidades carnales, físicas, económicas, nos va a dar todo. Entonces en Juan capítulo 16, verso 14-15 dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperaba. No hay duda, este es el profeta que esperaba. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del sur. Entonces la gente en Israel creía en el Cristo, creía en el Mesías que iba a venir, pero lo hacía de manera humana. Alguien que venía a resolver sus problemas humanos, carnales, sus problemas materiales,
sus problemas físicos. Incluso hubo una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo. Estos dos muchachos, ellos se les llamaban los hijos del trueno. Se les llamaba así, los hijos del trueno. ¿Y saben por qué le llamaban así? Eran bien rasgados, ¿verdad? Se parecían a algunos de ustedes. Eran hijos del trueno. Y entonces, ¡pum!, y ya estaban perdidos. Eran como ¡pah!, cuando caen, ¿verdad? Y entonces eran así. Eran los hijos de Zebedeo. Y entonces estos le dijeron a su mamá: mira, ¿por qué no hablas con Jesús? Y entonces dice que esta mamá pidió que sus hijos fuesen sentados a la derecha y a la izquierda del reino que iba a gobernar Jesús. Es que ellos estaban pensando que Jesús iba a ser el presidente de Israel. Y entonces te pones uno de ministro de finanzas y al otro de economía. Solo eso le estaba pidiendo la madre. Es que eso viene de ya hace rato, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso ya estaba ahí. Y entonces los hijos de Zebedeo querían eso. Y entonces la Biblia dice que los 10 discípulos se enojaron contra los dos hermanos al ver ese acontecimiento. ¿Dónde está eso? Mateo 20. Mateo 20, verso 21 al 24 dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Entonces la mujer le contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Sí, vamos a ser buenos ministros. Claro que sí, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Es mi Padre quien preparó esos lugares para quienes Él ya ha escogido. Y entonces, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Entonces, ¿cómo miraban los hijos del trueno a Jesús? Lo miraban como un hombre que iba a ser el presidente de Israel. A este sí gana las elecciones, pongámoslo a él, levantémoslo. Él sí, él va a ganar las elecciones y nos va a dar comida porque puede multiplicar panes y peces. Entonces va a resolver todo el problema de Israel, todo el problema económico. Es que los discípulos tenían este entendimiento. Creían en Jesús el Mesías como alguien físico, como alguien humano, como alguien terrenal. Pero en realidad ellos estaban equivocados acerca de lo que la Biblia estaba diciendo. Era tan así que a tal grado llegó eso, que cuando Jesús llevó la cruz y murió, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es que no se quedó ninguno. Dice la Biblia que todos sus discípulos lo abandonaron y se fueron, y se quedó él solo. ¿Por qué? Porque no creían correctamente que Jesús era el Cristo. Incluso después de que lo vieron resucitado, resucitó, sí, entonces sí es el Cristo, decía, ese es el que va a gobernar Israel. Seguían creyendo que él venía solamente como un líder político, que iba a liberar política y militarmente a Israel de Roma. Y entonces le seguían preguntando. Y en Hechos capítulo 1 versículo 6, los apóstoles que estaban con Jesús le preguntaron con insistencia: oiga esto, quiere decir que respóndenos pues. O sea, mira, ¿cuándo nos vas a dar respuesta a esa pregunta? ¿Y qué le preguntaron? Le decían: Señor, ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaure nuestro reino, o tenemos que esperar todavía. Es que ellos seguían creyendo que el Mesías era alguien político. Hoy en día muchas personas, al igual que los israelitas del tiempo de Jesús, entienden equivocadamente la solución a todos los problemas. Es que Jesús es el Cristo que acabó con todos los problemas, por lo que esperamos que se solucionen los problemas familiares, ¿verdad? Entonces decimos: Jesús es el Cristo, entonces esperamos que el problema de la familia termine, y oramos para que se termine el problema de la salud, y oramos para que se termine el problema de los hijos, y oramos para que se resuelva el problema económico. Pero en realidad estos problemas usted sigue viendo que siguen sucediendo. Y entonces la gente sigue creyendo hoy en Jesús como alguien humano,
como alguien político, como alguien que resuelve el problema económico, como alguien que les va a dar todo lo que ellos quieren. Entonces estos problemas siguen sucediendo. Nos equivocamos entonces, pensando que si creemos que Jesús es el Cristo y que ya resolvió todos los problemas y nos da las bendiciones, entonces sí estamos creyendo correctamente. Es equivocado creer y que entender que esto es Jesús el Cristo. Es un error, porque entonces hay gente que ha llegado a creer que si hace esto, que si da aquello, que si provoca esto, entonces Dios le tiene que responder a la fuerza. Es que Dios no es un esclavo nuestro, Dios es Dios. Escuché a una profeta y le dijo a su hermano le dijo: mira, ustedes están equivocados con lo que están predicando. Y entonces le dijo: cállate, porque yo soy tu madre espiritual. Y recuerda que soy una profeta a nivel mundial. Y aunque sea a punta de dólar, te voy a meter al cielo. Así que voy a pactar por ti, voy a sembrar por ti, y voy a hacer una gran siembra de dólares para que Dios te salve. Y entonces, ¿será que si yo pago muchos dólares voy a salvar a alguien? Es que eso es lo que están enseñando hoy. Pacte por su familia. Y la gente: ay, sí voy a pactar para que se salve mi papá. Pacte por la enfermedad que tiene. Ay, sí voy a pactar para que Dios me salve. Y entonces nos han enseñado un evangelio equivocado. Lo creemos humanamente. Es que no es así. Entonces debemos volver a la Biblia. Hoy usted puede encender el televisor y se va a encontrar con muchos mensajes y muchas prédicas dentro de las iglesias y en la televisión, principalmente los que tienen la teología de la prosperidad. Ellos están enseñando que la fe verdadera está cuando pongo fe en lo que yo doy o en lo que yo creo, pero no en Cristo. Y entonces se están enseñando de esa manera. Pero esto es solo la exaltación del hombre y la negación de la gracia de Dios para el hombre. Esto se llama humanismo, pero no el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia dice: venid y comprad sin dinero, venid y tomad sin precio. Es que el evangelio no tiene precio humano, porque ya lo pagó Cristo. Es que el evangelio no se compra con dinero. El evangelio no se compra con buenas obras. El evangelio no se compra con religión. No, es que ya alguien pagó el precio, y es la sangre de Jesús el Cristo. Él ya pagó lo que tú vas a recibir. Solamente tienes que creer que Jesús es el Cristo. Sin embargo, esto nos lleva a un problema más grave, porque la gente hoy está cayendo en la idolatría, y entonces están utilizando a Jesús para llenar sus propias necesidades físicas y materiales. Y entonces la gente vive enfocada en las cosas de la tierra y no piensa en las cosas del cielo. Y la Biblia dice que pongamos nuestro pensamiento en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues hemos muerto a esta vida y nuestra verdadera vida está escondida con Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que la Biblia dice. En realidad, creer en Jesús como un ídolo no es la fe correcta de creer en Jesús como el Cristo. Esto se vuelve humanismo o conocimiento teológico que no genera la fe verdadera. Porque, escuchen, cualquier conocimiento teológico incluso sin revelación se vuelve una religión. Entonces, no entender esta verdad es grave. Concluyo mi mensaje con el último punto, con el último pensamiento de esta mañana. Jesús como el Cristo ya terminó todos tus problemas. Jesús como el Cristo ya resolvió todas tus necesidades. Jesús como el Cristo ya tiene respuesta a cada una de tus circunstancias. Entonces, cuando Dios no está con nosotros, hay muchos problemas que nos pueden derribar, que nos pueden destruir, que nos pueden angustiar, que nos pueden enfermar.
Sin embargo, cuando verdaderamente yo estoy con Dios y Dios está conmigo, estos problemas ya no son un problema, sino que en medio de cada situación encontramos que Dios sigue siendo soberano y que tiene un plan para mi vida. Y ese plan es bueno. Y esto es porque Dios guía perfectamente a sus hijos. Y lo hace a través del Espíritu Santo, quien es Dios y que ya mora en nosotros, los creyentes. Entonces Dios gobierna nuestra vida de una forma diferente, como nosotros pensamos o como nosotros planeamos. No es como lo que yo creo, como lo que yo planeo, como lo que yo pretendo, sino que Dios lo hace de acuerdo a su voluntad. Y dice la Biblia que su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Entonces, aunque yo no lo entienda, yo debo creer lo que Dios me está diciendo. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice el Señor: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces debemos entender que lo que yo pienso, que el camino que yo estoy caminando, debe ser guiado por Dios para que esté de acuerdo a su voluntad. Entonces la gente ora en los templos, pero ora para que Dios haga lo que ellos están pidiendo, pero no para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Y entonces anteponen y dicen: es que ya pacté, Señor, ¿y por qué no me sanas? ¿Y por qué no me sanas, Señor, si ya pacté? Es más, lo hice 2 veces porque la primera no creí, entonces ya lo volví a hacer, ¿y por qué no me ha sanado? Entonces la gente cree de esa manera. Entonces creen que haciendo algo es que Dios va a actuar. Pero Dios es Dios. Él es Dios. Él no es un esclavo nuestro. Entonces hay un plan, hay un pensamiento de Dios en medio de todo lo que me pasa. Es que Dios me encontró digno o digna de padecer lo que estoy padeciendo. No importa si es un problema muy grave, si Dios me encontró digno de ser probado en mi fe de esa manera, de verdad, no importa. Esto es lo que puede decir alguien solamente cuando ha entendido que Dios no permitirá ninguna prueba más grande que lo que uno puede soportar. Entonces, cuando la gente tiene de verdad a Cristo, puede decir eso, aun cuando pueda llorar, pero lo puede decir: es que Dios me encontró digno, Dios me encontró digno de pasar esto. ¿O tú crees que Dios no pudo evitar lo que está pasando? ¿Tú crees que Dios no pudo evitar esa enfermedad que tienes? ¿Tú crees que Dios no pudo evitar el problema que tienes? Claro, Él es Dios, pero te encontró digno, te encontró digna. Y dice que Dios no permitirá en tu vida ninguna prueba más grande que la que tú vas a aguantar. Así que vas a aguantar. Escucha, vas a aguantar. ¿Crees que vas a aguantar? Jesús es el Cristo, vas a aguantar. Dios está contigo, vas a aguantar. Es que Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar y vas a aguantar. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice que junto con la prueba también ya dio la salida. Así que vas a salir. Por favor, toque que quede a su lado y dígale: vas a salir. Y dice la Biblia que todas las cosas te ayudan para tu bien. Sí, pero es muy doloroso. Sí, pero su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Quiere decir que como
Pablo decía, estoy en la cárcel. Sí, pero si esta es la voluntad de Dios, voy a estar en la cárcel, porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Entonces voy a aguantar, voy a salir y al final terminaré bendecido, porque todas las cosas ayudan para mi bien, aunque no entienda los planes de Dios, aunque hoy no entienda por qué vino esto, aunque hoy no entienda por qué estoy pasando este momento. Es que Dios me encontró digno, es que Dios me encontró digna, es que Dios puso su mirada en mí y dijo, al igual que Job, pruébalo, pruébalo. Desnudo vine al mundo y desnudo tornaré a él. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque él me matare, yo en él esperaré, porque sé que mi Redentor vive. 3 veces le he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne, y solo me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sabe, oh Rey, que al Dios a quien adoramos nos puede librar del horno ardiente. Sabe, oh Rey, que lo puede hacer, pero si aún no lo hiciera, sabe, oh Rey, que nosotros no nos postraremos ante tu imagen. Cuando tienes esta fe, tu problema ya no es problema. Jesús sigue siendo el Cristo. Pero ¿sabes algo más hermoso? Es que Dios siempre quiere dar todo y darle lo mejor a sus hijos. El problema de sus hijos es que nos separamos de Él. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Dice Romanos 8:32: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás con Él? Es que lo que vas a necesitar mañana ya está listo en la presencia de Dios. Lo que vas a necesitar todo el resto de este año, Dios ya lo tiene provisto para ti. Y lo que el resto de tu vida necesitarás, Dios ya lo conoce. ¿Acaso no nos dará con Él todas las cosas? Y aún una eternidad ya está preparada para ti. Así que tenemos que creer esta verdad. Mateo 7:11 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Si usted, siendo malo, se le mira la cara, usted le sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará a usted las cosas buenas? Entonces, cuando estamos separados de Dios, es que vienen todos los problemas que nos destruyen. Y aunque muchas veces no entendamos por qué sucede algo, y aunque esto parezca una dificultad, o de verdad sea algo muy contradictorio con nuestros planes, o incluso algo muy doloroso, al final todo nos ayuda para bien. Dentro de todo lo que nos sucede está el plan grande y perfecto de Dios.
No crea filosofías. No crea historias. No crea cuentos, fábulas. Crea la Biblia. Y la Biblia dice que en medio de todo lo que me pueda pasar, el plan de Dios sigue siendo grande y perfecto para mi vida. La vida de José en Egipto es un ejemplo de él. Dice Génesis 50 y versículo 20 que José reunió a sus hermanos que lo habían vendido. Y José ahora estaba en una posición de gobernador de la provincia de Egipto. Y reunió a sus hermanos y les dijo en Génesis 50:20: ustedes, que son mis hermanos, se propusieron hacerme mal. Ustedes se propusieron destruirme. Ustedes se propusieron matarme. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, ¿quién permitió todo lo que José vivió? Fue Dios. Que fuera despreciado, que fuera vendido como esclavo, que la esposa de Potifar lo acusara, que fuera metido a la cárcel. Todo eso lo permitió Dios, con un solo propósito: salvar muchas vidas. El plan perfecto de Dios sigue en control de lo que te está sucediendo. Es que Él gobierna todo. Dios gobierna todo, aún lo que tú no crees. Y no porque no lo creas, Él deja de gobernar. Como Él no lo cree, yo ya no gobierno. Él es Dios. Él gobierna todo. Él provee todo. Él es el proveedor de todo, porque Él lo conoce todo. Así que si tan solo crees en la verdad de la Biblia, si tan solo podemos creer en Jesús como el Cristo, veremos la mano de Dios moverse en medio de nosotros. Y aún si no viésemos la respuesta de Dios, seguiremos creyendo que Jesús es el Cristo. Por consiguiente, los creyentes que creyeron en Jesús como el Cristo incluso se llegaron a alegrar, a gozar por las afrentas que sufrían por causa del nombre de Cristo. Los apóstoles fueron perseguidos mientras testificaban que Jesús es el Cristo. Si usted revisa la historia de la iglesia, todos los apóstoles fueron mártires, dando su vida sin temor a la muerte. Unos murieron crucificados, otros murieron degollados, otros murieron metidos en calderos de aceite hirviendo y los metieron vivos y ahí murieron. Otros murieron crucificados de cabeza, otros murieron aserrados, partidos en sus partes. Todos se volvieron mártires, perseguidos, porque testificaban que Jesús es el Cristo. Hechos 5:41 dice que los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por nombre de Cristo. Entonces, cualquier situación que llegue a mi vida, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo lo entenderé como que Dios me encontró digno por creer en su nombre. Pablo creía en Jesús como el Cristo. Por eso es que podía satisfacer cualquier situación,
podía hacerlo todo dentro de Cristo que lo fortalecía. Por eso confesó que todo estaba bien, que no había problemas, y vivía contento, sin importar si tenía que padecer por causa de esta verdad de que Jesús es el Cristo. Incluso aceptó no ser sanado del aguijón que tenía en su carne, pero siguió confesando que Jesús es el Cristo. Dice Hebreos 11:35 al 40. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Hubo mujeres que creyeron de esta manera. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos más fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe. Todas estas personas gozaban de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. Dios permitió todo eso para que usted y yo hoy podamos reconocer esta verdad. Jesús es el Cristo. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes entendieron lo que significa que dentro de Jesús en Cristo todos los problemas terminaron? Que ahora podemos vivir felices y contentos, dando nuestra vida para cumplir el pacto de la evangelización mundial. Es que cuando yo entiendo esta verdad, se resuelve todo. ¿Será que la enfermedad me puede detener? ¿Será que el problema económico me va a detener? ¿Será que Dios quiere que yo siga separado de Él? Piense y crea firmemente que si cree en Jesús como Él es, todo lo demás se desvanece, porque Jesús es el Cristo. Es la respuesta a tu problema que estás pasando. Es la respuesta a tu problema familiar. Es la respuesta a tu problema económico. Es la respuesta a tu problema de salud. Es la respuesta a tu problema eterno espiritual. Hay dolor en tu corazón. Jesús es el Cristo. Hay enfermedad. Jesús es el Cristo. Hay tristeza. Jesús es el Cristo. Que Dios lo puede resolver. Si quieres venir al altar esta mañana, ven. Mientras leo dos pasajes más de la Biblia. Gálatas 3:5. Vuelvo a preguntarle: ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen alguna ley? Por supuesto que no, sino porque creen
el mensaje que oyeron acerca de Cristo. El Espíritu Santo nos es dado porque creemos el mensaje acerca de Cristo. Que el Espíritu Santo obra milagros y sanidades entre nosotros, no porque cumplamos algo humano, sino porque creemos que Jesús es Cristo. Isaías 49, 15, 16 dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que Dios nos dio, pero aún así, si esto fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Eso te dice Dios esta mañana. Aunque sucediera lo que no puede suceder, aunque sucediera lo que jamás puede suceder, aun si esto fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Dios no te olvidaría. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. He escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Estar separado de Dios es el problema más grande del ser humano y del creyente. Sabemos que estás aquí, Señor. Aunque nuestros ojos no te pueden y nuestras manos tocan, yo sé que estás aquí. Espíritu Santo, que suceda tu obra, Señor, en la vida y en el corazón de Señor. Sé que estás aquí, Han venido problemas a tu vida. aunque No logras todavía superar ese problema que aconteció. tu rostro Señor. Sé que estás aquí, Jesús es el Cristo. ¿Por qué no lo dejas delante de su altar esta mañana? mi corazón. Tú eres el Dios, eres el Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, queremos volver nuestro corazón a Dios. Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí. Que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Sí, Espíritu Santo. Dios te tiene en sus manos.
Jesús es el Cristo. Y que todos los problemas han terminado. Oro, Señor, esta mañana. Te pido sabiduría para cada familia, Señor, acá representada. Dale tu amor y tu misericordia a cada uno, Señor. Trae sanidad en sus cuerpos enfermos. Trae sanidad en su alma. Trae libertad en su espíritu. Y revélales la verdad de toda tu palabra. En el nombre de Dios, Jesús, quien es el Cristo tuyo, oramos. Amén. Que Dios te bendiga.